Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Paula Delgado y junto con mi compañera Juliana Pardo vamos a presentar sobre gastrosquisis y onfalocele. Entonces, iniciando con gastrosquisis, la definición de esta patología es un defecto de la pared ventral que provoca una hernia paraumbilical del intestino a través de la pared abdominal sin formación de saco herniario. Tengan en cuenta esta definición, dado que es una de las grandes diferencias que tienen estas dos tipos de patología. Hablando un poco sobre la epidemiología, en los años 60 la incidencia era de 0,06 a 0,8 de cada 10.000 habitantes a nivel mundial y en la actualidad se estima que ha aumentado casi a 4,5 hasta 1,5 por 10.000 nacidos vivos. En Estados Unidos, en cuanto a nacidos vivos, la relación es de 1 a 2.000 y hablando particularmente de Colombia, la prevalencia viene siendo de 3,26 de cada 10.000 nacidos, según datos de 2018 del Instituto Nacional de Salud. Y en 2020 la cifra bajó a 2,09 de cada 10.000 nacidos vivos para este año. Hablando un poco de la fisiopatología, básicamente sea un fallo. Perdón un segundo que estoy ingresando a gente. Ya. Básicamente se da un fallo en la formación de suficiente cavidad peritoneal, lo cual pues al ocurrir o pues estar ocurriendo que los órganos están en un continuo crecimiento va a ocasionar una ruptura de la pared abdominal anterior que va a ser el punto más débil de esta zona del cuerpo, lo cual va a llevar a la posterior herniación de las secciones del intestino. Realmente no se sabe como a ciencia cierta cuáles son esos factores o cuál es esa fisiopatología exacta por la cual este tipo de patología pues sucede. Sin embargo, acá encontré en un paper de 2021 realizado por estos investigadores en donde resumían básicamente como aquellas hipótesis más relevantes en cuanto a cuál puede ser aquel origen de la gastrosquisis. Me parece importante y pues curiosa colocarla acá. Tenemos acá desde hipótesis que van desde la diferenciación alterada del mesenquima somatopleural, de la ruptura del amnios en la base del cordón umbilical en las primeras semanas de gestación. Perdón que estoy ingresando gente. Diferenciación anómala del mesénquima en la región paraumbilical, infarto y posterior necrosis en la base del cordón umbilical, desarrollo alterado del cordón umbilical. Mejor dicho, hay muchísimas hipótesis por las cuales se creen que puede estar ocurriendo este tipo de malformación, sin embargo no se ha llegado a un consenso. Entonces realmente en la teología pues no hay una certeza de esta. También han habido bastantes avances en cuanto a las herramientas de bioinformáticas que se emplean en los estudios que han llevado a encontrar relación entre genes de vías patogénicas implicadas en el cierre de la pared ventral, que vamos a hablar un poco más adelante, y estas anomalías pueden resultar en la interacción entre mecanismos biológicos y moleculares y la predisposición genética durante las 10 primeras semanas del desarrollo, que es básicamente como el punto de corte en donde se podría diagnosticar, que más o menos va desde las 6 hasta la 10ª semana, dependiendo de la literatura que se lea hablando un poco de algunos defectos cromosómicos que les comentaba con ayuda de estas herramientas matemáticas. Tenemos, por ejemplo, alteraciones en el cromosoma 13 que puede codificar para estas proteínas, particularmente en relación a la gastrosquisis, que puede estar implicadas en la regulación de la tensión arterial. El cromosoma 18 que también puede codificar para estas las genes que vemos acá, que está relacionado con la regulación de actividad endopeptidasa e interacciones intercelulares de calcio dependiente y también del cromosoma 21 con la proteína KRTAP, que tiene que ver con procesos de queratinización, que también pueden ser importantes para la descripción de este tipo de malformación. Hablando un poco sobre factores del riesgo, el principal factor de riesgo no genético es la edad materna temprana, más o menos antes de los 20 años según la literatura. Entre otros podemos encontrar claramente el tabaco, el alcohol, las drogas ilícitas, el inicio temprano de la actividad sexual, infecciones geniturinarias ya sea antes o durante el primer trimestre de embarazo. También podemos encontrar diversos medicamentos como lo pueden ser opioides, antihipertiroideos, antiasmáticos, aciclovir, pesticidas, herbicidas y también incluso la radiación. También hablando, se ha visto que agentes infecciosos también pueden jugar un papel fundamental en la fisiopatología de este tipo de malformación, como lo puede ser la clamidia y también la reactivación del herpes simple 1 y 2, e incluso del Epstein-Barr, que también recordemos que es de la familia herpes. En cuanto a la clínica, es muy importante mencionar
que otra diferencia que tiene la gastrosquisis con el onfalocele es que este tipo de malformación no se asocia con otras malformaciones. Esto es un punto muy clave a tener en cuenta. Y pues otras cosas que también se puede ver, pues es algo muy clínico, pues va a ser la protrusión del contenido intestinal, que usualmente va a ser el lado derecho umbilical, en casi el 90% de los casos. No se sabe a ciencia cierta por qué. Se puede creer que es por la debilidad que existe, sobre todo en esta parte del cuerpo, pero pues siguen pues en estudios. Es importante mencionar que también otra diferencia muy importante a tener en cuenta de la gastrosquisis contra el onfalocele es que este no contiene un saco, por ende el intestino va a estar edematoso y eritematoso, dado que pues el intestino va a estar básicamente flotando en la cavidad amniótica, y recordemos que el líquido amniótico pues tiene un pH un poco ácido, lo cual pues va a ocasionar que pues lesione el epitelio externo del intestino, por lo cual el intestino se va a ver así, y esto pues va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque va a ser una importante consideración al momento de intervenir, dado que como al estar muy edematoso y muy eritematoso, pues no va a ser muy fácil la reintroducción de las asas intestinales protruyentes a la cavidad, dado que pues van a estar en ese estado. También el paciente puede tener intestino acortado, dado que no se da un desarrollo óptimo del intestino, dado que el espacio no es el más adecuado. Y otra vez recordemos que el líquido amniótico juega un papel importante contra el mismo intestino. Mala absorción por el daño a la mucosa, otra vez con el líquido amniótico que estábamos hablando y con el desarrollo per se, y también incluso pueden tener peritonitis. Entonces realmente pues va a ser muy obvio el diagnóstico. Acá realmente lo más importante que hay que tener en cuenta es que no contiene un saco como si lo tiene el onfalocele, como lo vamos a ver en las imágenes. Entonces, pues como lo más importante a tener en cuenta para diferenciar. En cuanto al diagnóstico, este básicamente va a ser prenatal. En los controles que se haga la madre se puede ver el ultrasonido fácilmente, la visualización del defecto para umbilical derecho, se va a ver la herniación visceral, va a ser notorio que no hay una presencia del saco, el intestino se va a ver literalmente flotando libremente en la cavidad, y también incluso va a haber una elevación de la alfa-fetoproteína. Todo esto, la ultrasonografía más la alfa-fetoproteína puede diagnosticar más de un 90% de los casos, lo cual va a ser muy importante tener en cuenta porque ya se puede preparar anticipadamente todas aquellas citas médicas que tienen que tener con diversos profesionales de la salud, desde neonatólogos hasta cirujanos fetales, con el fin de tener todo preparado para el momento del nacimiento, pueden intervenir lo más pronto posible a este niño, pues para eh, pues resolver este tipo de malformación. Acá podemos ver un ejemplo, entonces acá podemos ver la inserción normal del cordón, acá podemos ver el defecto abdominal y acá podemos ver cómo protruyen las asas intestinales, y acá también podemos ver una imagen de cómo protruyen las asas, como es muy evidente hacer el screening prenatal para poder diagnosticar este tipo de malformación. Hablando un poco del abordaje quirúrgico, básicamente el gol estándar sería el cierre primario, que básicamente se da en las primeras horas tras el nacimiento. De ahí la importancia de que la madre tenga unos controles prenatales con el fin de diagnosticar esto para poder intervenirlo lo más antes posible. Se va a hacer una cirugía en donde el intestino es descomprimido por aspiración del contenido gástrico, y también se va a dar una evacuación del intestino grueso por el recto, de tal manera que se pueda disminuir el volumen que está ocupando pues el estómago, el intestino grueso, con el fin de poder reingresar el intestino en la cavidad del neonato. Básicamente es hacer una incisión de 1 o 2 centímetros más de la malformación original, dado que pues no se quiere pues aumentar más la malformación que ya tiene. Se va a dar la reacomodación del intestino, es muy importante prevenir la presión intraabdominal elevada, porque esto pues también puede tener efectos deleterios, y la tasa del éxito afortunadamente es casi en un 70% de los casos. Sin embargo, hay veces que esto no se da, hay un fallo en el cierre primario por diversas cosas, porque las asas intestinales están muy encruzadas y extendidas, porque el niño nació prematuro, por muchas razones. Entonces, en estos casos se va a emplear un cierre por etapas, en donde se va a usar un silastic, que ya les voy a mostrar una foto. Incluso algunos cirujanos realizan la colocación del silastic con cierre escalonado en todos los casos de gastrosquisis, pero pues los datos sugieren que no, realmente no, los resultados son equivalentes al cierre primario que les estaba comentando. Entonces, básicamente es eso, que es básicamente una bolsa completamente estéril que se cose alrededor
de la malformación en la pared abdominal y en varios tiempos se va reintroduciendo el intestino mientras este se va desinflamando y va pues volviendo a su tamaño normal para que vuelva a caber en la cavidad abdominal. Es importante mencionar que algunos efectos adversos del abordaje quirúrgico es la dismotilidad postoperatoria. Esto interfiere con la alimentación enteral del niño. Esto también va a afectar la maduración adecuada del sistema nervioso entérico, que es muy importante en las primeras horas de vida. Y también, pues, también se va a dar por una exposición prolongada al líquido amniótico, que recordemos que ahora que les mencionaba que va a alterar y a dañar esa parte superficial del intestino, por lo que va a estar expuesto directamente a él. Listo. Entonces, ahora yo les voy a hablar sobre un falocele. Por favor, siguiente. Entonces, como les contaba ahorita Mapa, entonces el onfalocele es también un defecto de la pared ventral que provoca una hernia paraumbilical del intestino a través de la pared abdominal, pero esta va a estar cubierta por una membrana que son tres capitas, dos de amnios y una de gelatina de Wharton entre ambas capas. Siguiente, por favor. Entonces, lo que sucede en este defecto es que no hay piel, fascia ni músculos abdominales. em, pues como ya les había comentado, ahí están las tres capitas. Y el cordón abdominal se inserta en el ápex del saco, como se ve ahí en esa imagen. Siguiente, por favor. Un poco de epidemiología, la prevalencia de esta malformación es más o menos de 1,5 a 3 por cada 10.000 nacimientos. Es más predominante en los niños, también en embarazos múltiples, en madres con una edad reproductiva extrema, ya sea muy jóvenes o más mayores. En la raza negra también hay un predominio, en la obesidad materna y en la exposición inútero a inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación que más se usa es básicamente definir si dentro de la hernia está el hígado o no está el hígado. Entonces, si no está el hígado, son solamente las asas intestinales, y si sí está el hígado, se asocia a un defecto mucho más grande, y también puede haber otros órganos como la vejiga, pero pues la clasificación se determina más por el hígado. Y también hay una subclasificación dentro del defecto con el hígado, que es un onfalocele gigante, que se define como que tenga más del 75% del hígado, o que sea una lesión muy grande, que como generalidad se dice que sea más de 5 centímetros, pero pues también depende del tamaño del paciente, pues cuando nazca. Siguiente, por favor. En cuanto a la embriología, entonces en la embriología normal, pues el desarrollo normal de la pared abdominal inicia en las semanas 4 a 5 de desarrollo, cuando el disco embrionario se dobla en 4 planos, que son caudal, cefálico y los dos laterales, y pues cada uno se va a convertir en una parte de la pared abdominal. Y esos 4 pliegues van a converger en el ombligo. Entonces, una semana después, en la semana 6, las asas intestinales van a protruir y van a rotar. Entonces, inicialmente rotan 90 grados y después, unas semanas después, rotan otros 180 grados, y ya es después de esa semana 10 que vuelven a entrar a la cavidad abdominal. Pero pues muy importante mencionar acá que el hígado nunca tiene por qué salir fisiológicamente. O sea, el hígado no hace parte de esta herniación fisiológica, y pues por eso el defecto es mucho más grande y mucho más grave cuando se sale el hígado. Siguiente, por favor. Aquí está un poquito más esquemático lo de la rotación. Entonces, pues aquí pues en la imagen A se ve cuando se hernia el intestino, y después cómo va rotando, rotando, y después ya completamente rotado vuelve a ingresar a la cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, los mecanismos propuestos para la patogénesis de la enfermedad son que básicamente hay un fallo en esa rotación de los 270 grados, y eso se conoce como onfalocele simple. Pero hay
otra posibilidad, que es que falle el cierre de los pliegues laterales que les contaba ahorita, entonces eso hace un defecto mucho más grande y la herniación ya incluye el hígado, los rectos abdominales se insertan en márgenes costales en lugar de la apófisis sifoides sobre la línea media, y pues obviamente es un defecto mucho más grande. Siguiente, por favor. Bueno, como ahorita les contó Mapa sobre la gastrosquisis, este diagnóstico también debería ser fetal. Obviamente, pues hay casos en los que no se sabía por falta de controles prenatales, pero pues se puede hacer por ecografía y pues es lo que debería ser. La importancia del diagnóstico prenatal es más que nada, pues preparar a los papás, preparar el parto o pues la cesárea. Mm, pues sí, básicamente estar preparados y en caso tal de que los padres lo deseen, pues abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo. Entonces, el diagnóstico se hace con ultrasonido y pues sí, el 90% de los pacientes se logran diagnosticar en la edad fetal. En las terminaciones con hígado, el diagnóstico se puede hacer a partir de las 12 semanas, em, después de la última menstruación de la madre, eh, porque antes de las 12 semanas no se alcanza a ver bien. Y cuando son con hígado se prefiere una ecografía transvaginal más o menos entre las 9 y las 10 semanas después de la última menstruación. Entonces, pues aquí les traigo imágenes de ambos casos, entonces podemos ver cómo la herniación sin hígado es un defecto muchísimo más pequeño que la que sí tiene el hígado. La que sí tiene el hígado es prácticamente del mismo tamaño que el resto del bebé. Mm, sí, siguiente, por favor. Entonces, este defecto también viene muchas veces acompañado de otras anomalías estructurales. Entonces, por ejemplo, puede haber anomalías intestinales como malrotaciones, atresias, también hay cardíacas como dextrocardia, defectos ventriculares septales, la tetralogía de Fallot que incluye defecto del tabique ventricular, estenosis pulmonar, de extraposición de la aorta y engrosamiento de la pared ventricular derecha. También puede venir acompañado de malformaciones genitourinarias como agenesia renal o vesical, riñón policístico, hidronefrosis, estenosis ureteral. También hay otras como hendiduras orofaciales, defectos del tubo neural, defectos diafragmáticos, entre muchas otras. Siguiente, por favor. También puede haber anomalías cromosómicas, entonces los defectos sin hígado están muy asociados a aneuploidías como la trisomía 18 o 13 y los que se alcanza a salir el hígado suelen ser euploides, es decir, que no tienen anomalías cromosómicas. También el polihidramnios es un factor que predispone mucho a la formación de una onfalocelia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay varios síndromes que podrían estar asociados a la onfalocelia, pero pues cabe destacar el segundo que sale ahí, que es el Beckwith-Wiedemann, que se asocia pues a estos tres rasgos principales que ven ahí, pero adicionalmente es una enfermedad que predispone mucho a tumores. Entonces, los niños que tienen este síndrome tienen que ser muy estudiados por el desarrollo de cáncer. Siguiente, por favor. Entonces, aquí se ve pues el síndrome y pues su presentación clásica. Mm, Básicamente es un desorden de sobrecrecimiento, entonces es por eso que predispone a los tumores. Siguiente, por favor. Y bueno, sobre el cuidado prenatal es importantísimo la educación a los padres, entonces comentarles que no hay terapias in útero y que muchas anomalías asociadas pueden identificarse postnatalmente, todas las anomalías que les estaba contando ahorita. Y precisamente la morbimortalidad se relaciona directamente con esas anomalías anatómicas y cromosómicas asociadas y muchas veces no vamos a poder saber eso antes del nacimiento. Siguiente, por favor. Bueno, pruebas adicionales que se pueden hacer mientras, mientras el bebé pues sigue inútero
puede hacerse un cariotipo si se considera un ecocardiograma para asegurarse de que el bebé no venga con anomalías cardíacas, pruebas para el síndrome que les comentaba ahorita. Y muy importante hacer un seguimiento fetal muy de cerca, ecografías cada 3, 4 semanas y pues un monitoreo muy estricto del crecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al nacimiento per se, es importante que los padres traten de que sea en un hospital nivel 3 porque pues es mucho mejor ya estar ahí que tener que trasladarlo después. También se puede dar un manejo expectante y dejar un parto espontáneo si tiene más de 39 semanas el bebé, porque los prematuros tienen mucha más morbimortalidad. Y por la vía no necesariamente tiene que ser una cesárea. Entonces, pues si realmente no hay contraindicaciones usuales de del parto vaginal, puede hacerse, a menos que venga una oncefalocele gigante, porque ahí pues sí, sí hay mucho más riesgo. Siguiente, por favor. Y sobre la aproximación al nacimiento del bebé, pues importante no clampear el saco umbilical, envolver con algo estéril el saco, con gasas empapadas en solución salina normal, cubrir con plástico, tener mucho cuidado de no usar demasiada solución salina, o sea, que las gasas no estén demasiado mojadas, porque eso puede macerar el contenido de la hernia. Y y también baja la temperatura. Entonces, pues esto es muy importante en estos bebés que pierden mucha temperatura por el defecto, entonces cuidar la temperatura. También insertar una sonda orogástrica para descomprimir el estómago, estabilizar la vía aérea, obtener accesos venosos y pues administrar antibiótico claramente y posicionar en decúbito lateral izquierdo si hay sospecha de compromiso vascular. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo quirúrgico, la prioridad es preservar el flujo sanguíneo intestinal. Entonces, pues no hay afán de embutir todo, sino que pues lo más importante es que se haga de a poquitos y que se aseguren de que realmente todo quepa. Y a diferencia de la gastrosquisis, esto no es una emergencia pues particularmente grande al nacimiento del bebé, no es necesario operarlo inmediatamente, de hecho los defectos pequeños se pueden reparar en 24 a 72 horas. Mm, y ahí mismo se puede hacer un cierre primario de la fascia y de la piel. Y otros defectos más grandes, lo ideal sería poner un silo en las primeras 24 horas y después hacer un cierre tardío. Y el silo puede irse reduciendo gradualmente en la siguiente semana. Cuando el efecto viene con el hígado, es muy importante que si se mete el hígado a la fuerza, puede comprimir la vena cava. Entonces, por eso se hace la cirugía con Doppler para evitar esto precisamente. Y en cuanto al encefalocele gigante, se usan injertos, matrices dérmicas acelulares y a veces solución esclerosante pues, para ayudar a reducir el defecto. Siguiente, por favor. Y ya por último, en cuanto a la recurrencia, estos casos suelen ser esporádicos y eh, en las trisomías hay un 1% de recurrencia y en el síndrome que les contaba es importante hacer un cariotipo para detectar anomalías del cromosoma 11. Y ahí sí hay 50% de recurrencia, es decir, que si la madre vuelve a tener un hijo es muy probable que salga con el mismo defecto. Y siguiente, por favor. Y listo, estas son nuestras referencias. Entonces, muchas gracias. Les voy a mandar el link de asistencia por el chat.